Más de 10 balazos. Esta fue la absurda cantidad de plomazos que le dieron al hermano de Marquitos Toy, el cual o bien le rompió el corazón a una mujer o se había metido en un problema bien grueso, porque ni su santa madre lo podía reconocer a la primera de lo feo que lo habían dejado para la foto. Pero ¿quién fue el responsable de todo esto? ¿Será que andaba en caminos chuecos? Quédate hasta el final del video y descubre toda la verdad. El lunes 14 de abril amaneció con un cielo claro sobre Zapopan, pero la tranquilidad duró poco. Apenas pasadas las 8 de la mañana, las alarmas comenzaron a sonar dentro del exclusivo centro comercial Plaza Andares. No era un simulacro ni una falsa alarma. Al interior del gimnasio Smart Fit, uno de los más concurridos por celebridades, influencers y empresarios locales, se había desatado un tiroteo que en segundos rompió el silencio con una brutalidad quirúrgica. La noticia comenzó a circular con rapidez, como una llamarada sobre pólvora, pero pocos imaginaban quién sería uno de los hombres que resonaría con fuerza tras los disparos. Cuando las autoridades comenzaron a acordonar la escena, ya era demasiado tarde. En el suelo, entre charcos de sangre y fragmentos de sudor y miedo, yacía el cuerpo acribillado de Kevin Toys. Kevin Castro, mejor conocido en redes como Kevin Toys, no era un desconocido. Hermano de Marquitos Toys, uno de los influencers más polémicos del mundo narcodigital y esposo de Ana Gastelum, su figura se había consolidado como parte del selecto grupo de jóvenes que mezclaban ostentación, armas, corridos y lujos en un cóctel que fascinaba y repelía a partes iguales. Aunque nunca se le había vinculado directamente con operaciones delictivas, el entorno en el que se movía dejaba entrever conexiones con grupos de alto nivel, en especial con facciones de los Chapitos. Su presencia constante en fiestas privadas, ranchos y convoyes de camionetas blindadas lo había colocado en el centro de múltiples especulaciones. Pero nada de eso importó aquella mañana, porque ni sus amistades, ni su nombre, ni su historia pudieron salvarlo de lo que estaba a punto de ocurrir. Todo fue cuestión de segundos. Según testigos presenciales, dos hombres armados entraron al gimnasio poco después de las 8 con paso seguro, sin ocultar sus rostros ni sus intenciones. No dispararon al aire ni amenazaron a otros usuarios. Fueron directo hacia él. Kevin estaba en la zona de pesas, como cada lunes, acompañado de otro hombre aún no identificado. No tuvo tiempo de sacar su celular, de ponerse a cubierto, de hacer nada. Los agresores vaciaron sus cargadores sin titubeo. Uno de los impactos lo alcanzó primero en el hombro. Luego vino una ráfaga que le perforó el costado, el pecho y finalmente el rostro. 6 disparos impactaron su cráneo, 4 más atravesaron su torso. La escena fue brutal, casi ceremonial en su precisión. No fue una ejecución improvisada, fue un mensaje. El otro hombre cayó a su lado, también acribillado. Los atacantes no se detuvieron. Recogieron un maletín que estaba junto a una de las bancas, dieron media vuelta y se marcharon caminando con la misma calma con la que habían entrado. No hubo gritos, no hubo caos inmediato. La gente tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hicieron todo fue pánico. Algunos se tiraron al suelo, otros corrieron hacia las salidas de emergencia. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque, pero la brutalidad del hecho hizo que los videos no se filtraran, al menos no de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, no había nada que hacer. Kevin Toys ya no respiraba. Su cuerpo estaba destrozado por los impactos. Su rostro apenas era reconocible. La sangre se mezclaba con el sudor en el suelo de caucho del gimnasio, formando una imagen que ningún testigo olvidaría jamás. Los rumores comenzaron a correr de inmediato. Algunos dijeron que fue un ajuste de cuentas. Otros aseguraron que el ataque no iba dirigido a él, sino al hombre que lo acompañaba. Pero la precisión de los disparos y la fuga organizada de los agresores dejaban claro que Kevin era el objetivo, y que quien ordenó su muerte sabía exactamente dónde estaría esa mañana, a qué hora y con quién. Las redes sociales explotaron. El nombre Kevin Toys comenzó a aparecer en hilos, notas y publicaciones que mezclaban conmoción, morbo y especulación. Los seguidores de Marquitos comenzaron a preguntarse si era cierto. Ana Gastelum, su esposa, no publicó nada. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La familia no tardó en confirmar la noticia entre lágrimas y rodeada de escoltas. El cadáver fue trasladado en medio de un operativo discreto. Ninguna autoridad quiso hablar abiertamente del caso, pero en los pasillos del poder
Todos sabían lo que había pasado. Alguien había roto un acuerdo, y ahora los balazos eran el idioma. El cuerpo de Kevin presentaba 10 impactos de bala, 6 en el cráneo, uno de ellos con salida en la nuca, 2 en el tórax, uno en el costado derecho y otro en el muslo. Los peritos forenses confirmaron que las heridas fueron provocadas con una pistola calibre .9 milímetros, con proyectiles de punta hueca diseñados para destrozar órganos internos. El tiro final, según el informe balístico, fue directo al rostro, como un sello macabro. Su reloj quedó detenido a las 8:14 am, en el momento exacto del impacto final. ¿Pero quién fue el responsable de todo esto? ¿Será que Kevin tenía unas cuentas pendientes? Esa misma tarde, cuando el cuerpo de Kevin Toys aún no había sido trasladado de la morgue, cuando los pasillos del gimnasio seguían oliendo a cloro, sudor y pólvora, y las redes sociales se incendiaban con teorías y lágrimas digitales, los ecos del tiroteo seguían vibrando con fuerza en el aire caliente de Zapopan. La noticia se esparcía como una sombra extendida, y mientras muchos trataban de digerir lo ocurrido, otros ya se movían rápido, entre el ruido de la ciudad y el silencio del poder. La colonia Puerta de Hierro, una de las más exclusivas y discretas de todo Jalisco, fue el escenario de un operativo que, sin ser anunciado con estridencia, representaría un giro inesperado en el caso. Eran las 5:42 de la tarde cuando varias camionetas sin placas, blindadas y oscuras, se detuvieron a lo largo de una calle tranquila, rodeada de departamentos de lujo y residencias de arquitectura moderna. Agentes con pasamontañas descendieron en silencio, armados, veloces, precisos. No gritaron, no usaron sirenas. Entraron por la puerta trasera de un edificio que, según información cruzada entre la Fiscalía de Jalisco y una unidad especial de inteligencia, había sido punto de reunión de al menos uno de los presuntos agresores del gimnasio esa mañana. No hubo intercambio de disparos, no hubo persecución. Los dos hombres estaban dentro de un departamento amueblado, aparentemente rentado por plataformas sin identificación directa. Al ser sorprendidos, uno intentó correr hacia el baño, pero fue reducido con rapidez. El otro apenas logró tomar su celular antes de ser derribado contra la alfombra. En cuestión de segundos, ambos estaban esposados boca abajo, con el rostro contra el suelo. En la mesa del comedor había 2 vasos de whisky servidos, una laptop abierta y una mochila deportiva. Al abrirla, los agentes encontraron un fusil de asalto, compacto, con la serie limada. También había 2 pistolas calibres .9 milímetros, una de ellas con el cargador completo y la otra con 2 tiros menos. Todo apuntaba a que aún no habían tenido tiempo de desechar el armamento. No esperaban que fueran por ellos tan rápido. El teléfono que uno de ellos sostenía fue confiscado de inmediato. A simple vista no mostraba nada, pero al conectarlo a un equipo de decodificación móvil, el sistema marcó una alerta. Múltiples llamadas recientes habían sido borradas, mensajes también, archivos de audio eliminados. Era claro que algo estaban intentando ocultar. Los detenidos no dijeron nada al principio. Se identificaron con nombres comunes, mostraron identificaciones que parecían legítimas, pero la base de datos no tardó en arrojar inconsistencias. Uno de ellos ya había sido detenido anteriormente por portación de armas de fuego en Nayarit, aunque había sido liberado días después por falta de pruebas. El otro no tenía antecedentes, pero su rostro comenzaba a aparecer en al menos 2 registros. Un cruce de imágenes de cámaras de vigilancia de Andares y una fotografía captada por un testigo dentro del gimnasio minutos antes del tiroteo. Fuentes internas confirmaron que uno de los empleados del gimnasio, bajo protección y sin mostrar su rostro, señaló directamente a uno de los detenidos como el que venía atrás del que disparó primero. Según su testimonio, no lo vio sacar el arma, pero sí lo vio observar el entorno, caminar con confianza y mirar a Kevin Toys antes de que comenzaran los disparos. Afirmó que no gritó ni se alteró, que actuó como quien ya ha hecho esto antes. Ese detalle, ese pequeño gesto, bastó para que las autoridades comenzaran a tratarlo como sospechoso directo. A pesar de la presión mediática, la Fiscalía de Jalisco optó por la cautela. Emitió un comunicado breve. Se han detenido a 2 personas en relación con un operativo estratégico en la colonia Puerta de Hierro. Se encuentran en calidad de presentados y bajo investigación por su posible vinculación con los hechos ocurridos esta mañana en Plaza Andares. Más información será proporcionada conforme avance la investigación. Sin embargo, la narrativa extraoficial ya comenzaba a construirse por su cuenta. Dentro de la Fiscalía, un grupo especial de analistas forenses trabajaba en los celulares y en la laptop incautada.
En cuestión de horas comenzaron a aparecer fragmentos de conversaciones, contactos guardados con alias como Toro, Rafa MZ, El Dientón. Uno de los archivos borrados, recuperado parcialmente, contenía un mensaje de voz de 8 segundos. Aunque distorsionado, los peritos identificaron una frase: mañana a las 8 en el Smart, directo a la cara. La carga emocional de ese audio era innegable. No era una amenaza cualquiera, era una orden. Mientras tanto, los dos hombres permanecían bajo interrogatorio. No colaboraban. Pedían abogados. Uno exigió una llamada. El otro pidió agua con voz temblorosa. Pero ninguno se quebraba aún. Aunque en los pasillos de la comandancia ya se hablaba con un tono diferente. Todos sabían que esa captura no era una casualidad. Se trataba posiblemente de uno de los momentos más importantes del caso. Esa noche en la ciudad, los rumores eran más ruidosos que los autos. Se hablaba de traición, de una vieja deuda saldada, de la caída inminente de más miembros del círculo de Marquitos Toys. Algunos incluso insinuaban que Kevin había sido entregado por alguien cercano, que el gimnasio no fue seleccionado al azar, que la hora, la rutina, la entrada, todo había sido estudiado con detalle, y que los detenidos eran apenas los primeros de una lista más larga. ¿Qué será lo que pasará con este caso? ¿Será que solo quedará como otro cadáver más de la lista del crimen mexicano? El sol de la tarde caía con un calor opresivo sobre el panteón privado ubicado en las afueras de Zapopan. La tierra húmeda por los sistemas de riego del jardín no lograba esconder el peso invisible que cargaban los pocos autos que llegaron, discretos, sin placas visibles, con vidrios polarizados y escoltas que bajaban antes de que las puertas se abrieran. No había cámaras de televisión, no había periodistas con micrófonos, no había notas en vivo ni cobertura de medios, pero sí había algo más poderoso: el silencio. Uno denso, incómodo, respetuoso y al mismo tiempo cargado de tensión, como si todos supieran que lo que estaba ocurriendo no era un funeral ordinario, era una despedida entre sombras. El entierro de un hombre, de una imagen construida en redes sociales a base de camionetas blindadas, relojes de oro, fiestas en ranchos con música en vivo y risas forzadas, pero que ahora descansaba en un ataúd sellado por más de 10 impactos de bala. Kevin Toys estaba muerto, y su último adiós no era una ceremonia, era un acto de advertencia. El acceso al lugar estaba bloqueado desde la mañana. Solo los familiares más cercanos recibieron la ubicación exacta. Algunos llegaron acompañados de su propio cuerpo de seguridad. Otros, como Ana Gastelum, esposa del fallecido, descendieron con gafas oscuras, semblante de piedra y silencio absoluto. No hubo abrazos, no hubo llanto en público, solo miradas cruzadas, murmullos breves y gestos contenidos. Entre ellos no se hablaban de frente, se miraban, se leían entre líneas, se evaluaban, porque en ese círculo nadie sabía con certeza quién podía haber filtrado los pasos de Kevin. Nadie confiaba del todo en nadie. Las coronas de flores comenzaron a llegar desde temprano. No llevaban tarjetas visibles, solo iniciales, escudos bordados o cintas negras con frases escuetas. Una decía: nunca se olvida quien movió con lealtad. Otra simplemente decía: gracias por todo, bro. Algunas eran del tamaño de una puerta, hechas con rosas negras y orquídeas blancas. Otras venían en vehículos privados, entregadas directamente en manos de los organizadores del velorio. Lo que más llamaba la atención no eran las flores, sino los hombres que las custodiaban. Algunos venían armados, otros no, pero todos compartían una misma expresión: rostro duro, mandíbula apretada, ojos fríos. La tristeza no se notaba, la rabia sí. Desde los techos del panteón, varios hombres observaban con binoculares, otros vestidos como empleados del lugar. Hacían rondas cada 10 minutos, comunicándose con códigos breves a través de radios. La vigilancia era extrema, no por miedo a una redada, sino por el riesgo de que alguien aprovechara el momento para terminar de cobrar una deuda. Porque aunque Kevin ya estaba muerto, su apellido seguía respirando, y muchos sabían que en este mundo la sangre rara vez salta todo. A veces, apenas comienza. Marquitos Toys no se dejó ver en el entierro. Algunos dijeron que ya no estaba en el país, otros que lo habían escondido en algún rancho del norte, protegido por gente que no aparece en los radares oficiales. Lo cierto es que su ausencia hablaba más que cualquier discurso. No hubo palabras en honor a Kevin. Nadie tomó un micrófono, no se soltaron globos, no se escucharon canciones de despedida. El único sonido que rompía la escena era el de una trompeta lejana, tocada por un músico oculto entre los árboles,
entonando una melodía lenta, triste, como si supiera que no podía tocar nada alegre, porque este no era un funeral para recordar buenos momentos, era una ceremonia para cerrar un capítulo, o al menos intentarlo. El ataúd fue cargado por 6 hombres. Ninguno lloraba, ninguno titubeó al levantarlo. Lo llevaron con paso firme hasta el nicho preparado. Nadie habló cuando lo bajaron. Nadie gritó cuando comenzaron a sellar el compartimiento con cemento. Solo Ana se acercó, dejó una cadena de oro sobre la superficie del ataúd y se alejó sin decir nada. Su rostro seguía cubierto por las gafas, pero su cuerpo hablaba. No temblaba, no se doblaba. Estaba erguida, fría, como si supiera que el duelo no era una opción, sino un lujo que no podía permitirse, porque las balas que mataron a su esposo podían volver, porque los ojos que observaban desde lejos aún no habían cerrado del todo, porque en este juego hasta el luto se paga caro. Uno de los escoltas, que parecía llevar más tiempo que los demás en la familia, se acercó al coche donde Ana había llegado. Le abrió la puerta sin mirarla. Ella subió sin una palabra. El auto arrancó en silencio y se perdió entre los cipreses del cementerio. Los demás comenzaron a dispersarse. Unos caminaron hacia sus camionetas, otros se quedaron vigilando unos minutos más. Nadie se atrevió a tomarse una foto. Nadie grabó videos. Todos sabían que eso estaba prohibido, que cualquier imagen captada allí podría convertirse en sentencia. Mientras eso ocurría, en el otro extremo del estado, las investigaciones seguían avanzando. Los 2 detenidos en Puerta de Hierro permanecían incomunicados, bajo custodia de un grupo especial. Sus rostros ya habían sido mostrados a testigos, sus armas estaban siendo analizadas balísticamente, y los teléfonos intervenidos comenzaban a arrojar nombres que hasta entonces nadie se había atrevido a vincular. Pero todo eso ocurría lejos del panteón. Aquí solo quedaba el eco de una vida que se apagó entre ráfagas. Un mito construido en Instagram que terminó estampado contra el concreto de la realidad. Kevin Toys no era solo un nombre, era un personaje, un símbolo. Para algunos un joven con suerte, para otros un actor más del teatro narco. Su cuenta mostraba viajes, fiestas, camionetas, armas decoradas y relojes imposibles de conseguir sin dinero sucio detrás. Pero su círculo íntimo sabía que había algo más, que Kevin no solo presumía, también operaba. Tal vez no disparaba, tal vez no traficaba, pero sabía. Y en este mundo el que sabe mucho, dura poco. El silencio del funeral no fue por respeto, fue por miedo, porque nadie quería ser el próximo, porque todos sabían que el asesinato de Kevin no había sido una simple ejecución, fue una declaración, una que aún no terminaba de escribirse, porque el verdadero mensaje vendría después. Marquitos Toys no apareció públicamente, se mantuvo en silencio absoluto. En su cuenta de redes sociales las historias desaparecieron. No hubo despedidas ni mensajes. Algunos dicen que fue por seguridad. Otros aseguran que fue por rabia. Porque la muerte de Kevin no fue una más. Fue un golpe directo a su círculo, a su hermano, a su reputación y posiblemente a su vida. Era abril y el luto por la muerte de Gael Castro todavía se respiraba con un silencio espeso en las redes. La imagen de su cuerpo tirado frente al restaurante Villa Marina había dado la vuelta a todo México, no como un meme, no como un video viral, sino como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. La indignación era pública, las lágrimas privadas, pero mientras la familia guardaba el duelo, en los pasillos de la Fiscalía de Baja California algo se estaba cocinando. Un grupo especial había sido asignado para investigar el caso con lupa, porque lo que a primera vista parecía un ataque directo, comenzaba a mostrar raíces más profundas de lo que cualquiera hubiera esperado. El comandante Iván M., veterano de muchos casos imposibles y con el rostro tallado a base de años viendo lo que nadie quiere ver, había recibido la orden de liderar la investigación. «Hay cosas que no cuadran», le dijeron, y él, sin responder, simplemente asintió. Sabía que cuando el crimen tocaba a una figura pública, las pistas no solo hay que seguirlas, hay que leerlas entre líneas. Y así comenzó a hurgar en las redes, en los contactos, en los movimientos de Gael, pero sobre todo en los de su hermano Marquitos Toys. Los primeros días fueron puro papeleo, entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad, pero todo apuntaba a lo mismo. Un crimen limpio, quirúrgico, ejecutado con precisión. No era una riña de cantina, no fue un ataque al azar. Alguien había querido que Gael muriera. La pregunta era ¿por qué?
y ahí es donde el nombre de su hermano comenzaba a pesar como si fuera un bloque de concreto amarrado al cuello de toda la investigación. Marquitos había sido blanco de críticas desde hacía tiempo. Su estilo de vida opulento, su relación con figuras polémicas, sus videos lanzando billetes al aire y presumiendo carros lujosos, lo habían hecho viral, pero también lo habían puesto en la mira de muchos. En las redes se hablaba de su supuesta cercanía con el Nini, ex jefe de seguridad de los Chapitos, y las teorías sobre una posible represalia comenzaron a tomar fuerza. Sin embargo, lo que era sospecha empezó a volverse algo más sólido cuando, días después del asesinato de Gael, una filtración aterrizó en el escritorio de Iván. La recibió en un USB metido dentro de un sobre sin remitente. El mensajero era un joven nervioso, de gorra y lentes oscuros, que simplemente dejó el paquete en recepción y desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Para el comandante, decía el papel sin más. Al insertarlo en la computadora, lo que apareció frente a Iván fue algo que hizo que el café se le quedara a medio sorbo y que su rostro, curtido en tragedias, se congelara por un segundo demasiado largo. Las imágenes eran brutales, no por la violencia explícita, sino por lo que revelaban sin necesidad de una sola palabra. Era una fiesta, eso era claro, pero no una cualquiera. Las paredes de un salón privado decoradas con luces LED, chicas en ropa de diseñador bailando al ritmo de corridos tumbados, hieleras repletas de botellas de tequila caro y, lo más delicado, hombres con armas largas colgando el pecho, como si fueran parte del código de vestimenta. En una esquina, una mesa decorada con líneas de polvo blanco perfectamente organizadas sobre bandejas doradas. En otra, fajos de billetes repartidos como servilletas entre los asistentes. Y al fondo, como si nada, una bandera de Sinaloa colgando de una pared. Lo más impactante no era la ambientación, sino los rostros, porque entre las risas y las poses para selfies, Iván pudo reconocer a varios miembros activos y conocidos de distintos cárteles del país. Rostros que había visto en expedientes, en fichas rojas del Interpol, en narcomantas y en operativos de alto riesgo. Ahí estaban bebiendo, bailando y abrazados con influencers, músicos y celebridades digitales. Y en el centro de todo, como si fuera el anfitrión, Marquitos Toys. El comandante no dijo nada. Se quedó viendo la pantalla mientras el video se reproducía en bucle. Luego miró las carpetas del USB. Había más. Fotos en yates privados, videos en aviones con matrícula alterada, audios de conversaciones donde se hablaba de mover mercancía y de hacer ruido en redes para distraer. Todo encajaba con algo que muchos ya sospechaban, pero que nadie se había atrevido a confirmar. Que la frontera entre el narco y los influencers no solo era delgada, sino que en muchos casos ya no existía. Iván mandó a cerrar la sala y pidió el apoyo inmediato del equipo de inteligencia. La filtración no solo era un bombazo, era un riesgo de seguridad nacional. Lo que mostraban esas imágenes ponía en evidencia una red más grande, más compleja, en la que los nombres que se presumen en redes sociales eran apenas la fachada de una maquinaria que mezclaba narcodinero, poder digital y una impunidad alimentada por la fama. ¿Pero será que esto era lo peor que había hecho Marquitos Toy y su familia? ¿O había algo más trasfondo? Aquel grupo reducido de investigadores comandado por Iván M. ya no trabajaba solo en oficinas. Habían solicitado apoyo directo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la FGR y de instancias especializadas en delitos contra la mujer. Lo que comenzó como una pesquisa por asesinato había mutado en una investigación de crimen organizado, y lo que estaba a punto de descubrir iba más allá de cualquier expectativa. Los discos duros recuperados en el cateo de la casa de Marquitos, que al principio se creían solo material de fiestas y excentricidades, empezaron a revelar un patrón perturbador. Decenas de carpetas, nombradas por fechas, lugares o nombres de eventos, contenían registros visuales de encuentros privados donde, además del derroche habitual, había una constante: mujeres jóvenes, muchas de ellas extranjeras, vestidas de forma provocativa, algunas con evidentes signos de estar bajo los efectos de sustancias. Lo inquietante era la forma en que aparecían en los videos. No eran simples invitadas, eran presentadas muchas veces por los mismos anfitriones, incluido Marquitos como parte del combo VIP. Una noche, mientras el equipo de inteligencia revisaba material etiquetado como Riviera Night 3, un audio encendido en segundo plano fue suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. Se oía una voz masculina, que más tarde se comprobaría que era uno de los escoltas de Marquitos diciendo: «Esa güerita está recién llegada,
20,000 por la noche si se queda con el patrón. Y si la quieres para mañana también hablamos directo con el jefe. No había duda. Lo que estaban presenciando era una transacción, no de servicios, no de una fiesta privada. Era trata. Los investigadores asombrados profundizaron, cruzaron datos, rastrearon vuelos y descubrieron que muchas de esas mujeres llegaban en fechas específicas desde Sudamérica y Europa del Este. Llegaban sin equipaje, con boletos de ida pero no de regreso inmediato, y eran recibidas en aeropuertos privados. En algunos casos se detectaron pagos en criptomonedas que coincidían con los días de las fiestas. No era coincidencia, era logística. Lo que más desconcertaba a Iván y su equipo era el nivel de naturalidad con lo que todo estaba documentado. Era como si los involucrados no solo no temieran ser descubiertos, sino que disfrutaran registrar cada detalle, como si el poder que sentían los blindara de la ley. En los videos se veía a Marquitos bromear mientras señalaba a una chica. «Eso es de las finas, vino desde Colombia, compa, pero no habla mucho español, aunque para lo que la quieren no hace falta». Las risas que seguían esa frase eran tan incómodas como escalofriantes. Poco a poco las autoridades empezaron a identificar rostros. Algunas de las mujeres eran modelos de Instagram, otras eran completamente desconocidas. Varias tenían denuncias por desaparición en sus países de origen. Fue ahí cuando la cosa se tornó de urgente a alarmante. Las embajadas comenzaron a ser notificadas, la Interpol fue contactada y lo más importante, se inició una operación encubierta para dar con algunas de las víctimas que habían logrado salir de ese círculo. Una de ellas, identificada como Anya, originaria de Ucrania, fue localizada en Ciudad de México por un equipo especial de la FGR. Estaba escondida en un departamento modesto, visiblemente afectada emocional y físicamente. Fue llevada a un lugar seguro y tras recibir atención médica, accedió a hablar. Su testimonio fue devastador. Anya contó que había sido contactada por una supuesta agencia de modelaje en Madrid. Le prometieron trabajo en México para un comercial de ropa de lujo. Cuando llegó, fue llevada directamente a una finca en Sinaloa, donde le quitaron el pasaporte y la obligaron a asistir a una fiesta privada. No hubo cámaras delante de ella, pero sí había teléfonos vigilándola constantemente. Dijo que una de las personas que organizaba los encuentros era un chico famoso de YouTube que hablaba mucho de dinero, carros y corridos. Le mostraron un video donde aparecía Marquitos y ella lo reconoció al instante. El testimonio de Anya coincidía punto por punto con las evidencias en video. Su descripción del lugar, de los asistentes, de los métodos para retenerlas, drogas, amenazas, vigilancia, encajaba con la narrativa que los investigadores ya venían armando. Ella no era la única. Otra mujer de nacionalidad venezolana fue localizada en un refugio en Guadalajara. Había sido parte de la misma red, y ambas coincidieron en algo aterrador. Había mujeres que no habían podido salir, que seguían siendo movidas entre eventos como mercancía. Algunas habían sido vistas con miembros de alto perfil del crimen organizado. Una de ellas incluso estaba embarazada y no sabía quién era el padre. Mientras tanto, Marquitos seguía en silencio. En redes sus cuentas permanecían inactivas, pero su equipo legal comenzó a moverse agresivamente. Emitieron comunicados, presentaron recursos e incluso intentaron argumentar que los videos habían sido manipulados y que su cliente era víctima de una campaña de desprestigio. Pero las pruebas eran ya un océano imposible de contener. El cerco se cerraba, y no era solo en México. Las autoridades de Colombia, España y Estados Unidos comenzaron a colaborar. Se descubrió que parte del dinero involucrado en estas operaciones venía desde cuentas en paraísos fiscales y que algunos de los movimientos financieros coincidían con los ingresos de supuestas campañas publicitarias en las redes de los influencers involucrados. En realidad eran pagos disfrazados por los servicios ofrecidos en estas fiestas. La magnitud de la red era tal que incluso algunos de los asistentes a estas fiestas, músicos de renombre, empresarios, otros influencers, empezaron a ser llamados a declarar. Nadie quería hablar, todos negaban, pero el pánico era evidente. Los abogados se acumulaban en las fiscalías como moscas en verano. Y mientras tanto las redes sociales, que alguna vez fueron el arma de ascenso de Marquitos y su clan, ahora eran la trampa que lo tenía acorralado. Cada video, cada publicación, cada comentario era reanalizado bajo una nueva luz, y en esa luz nada brillaba como antes. Todo estaba manchado. Finalmente la fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Marquitos por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, así como asociación delictuosa. Se giró ficha roja,
pues al parecer ya no se encontraba en el país. Algunos informes señalaban que podría estar escondido en Guatemala, otros en una isla del Caribe. Lo cierto es que había desaparecido del radar. Las reacciones fueron mixtas, muchos de sus seguidores no podían creerlo. Seguían aferrados a la idea del influencer carismático, del joven que solo mostraba su vida lujosa y que seguro lo estaban difamando. Otros, sin embargo, comenzaron a borrar publicaciones, dejar de seguirlo, deslindarse públicamente. La comunidad digital, alguna vez su mayor fortaleza, ahora lo veía con desconfianza y repudio. Para las víctimas el proceso apenas comenzaba. Algunas decidieron testificar, otras prefirieron el anonimato. La fiscalía prometió protección. Las organizaciones civiles comenzaron campañas para visibilizar este tipo de trata disfrazada de glamour y los medios, al principio morbosos, empezaron a asumir el caso con una seriedad renovada. Ya no era solo un escándalo de redes, era una herida nacional. Y en el fondo seguía la pregunta que los investigadores no podían dejar de hacerse. ¿Cuánto más sabían? ¿Cuántos callaron? ¿Y cuántos aún hoy siguen vendiendo lujo digital mientras ocultan un infierno tras bambalinas? El silencio se rompió cuando uno de los agentes de inteligencia confirmó lo que todos en la sala temían. Marquitos había cruzado la frontera hacia Guatemala con documentos falsos, con la ayuda de una red de coyotes vinculados al cártel de Sinaloa. Ya no era solo un influencer prófugo, ahora era oficialmente un fugitivo, involucrado en delitos de trata, lavado de dinero, asociación criminal y nexos con múltiples cárteles mexicanos. La línea que los separaba de los grandes capos había desaparecido, y eso fue suficiente para que el coronel, con un gesto firme y seco, diera la orden que cambiaría el rumbo de la cacería. Se acabó la espera, emitan la orden de captura, y que conste en el protocolo. Prioridad 1, si se resiste no me importa, vivo o muerto, pero que lo encuentren ya. El murmullo en la sala fue imperceptible, pero todos entendieron la gravedad de la orden. No era común, no en los términos en que fue dicha, pero la rabia en los ojos del coronel era clara, y la presión desde arriba más aún. La opinión pública hervía, las redes sociales ya no debatían si era culpable o inocente, sino por qué tardaban tanto en atraparlo. La sociedad quería justicia, y el gobierno necesitaba una cabeza. Marquitos se había convertido en símbolo de una podredumbre más grande, más peligrosa. La infiltración del crimen organizado en el entretenimiento, en la cultura juvenil, en la misma médula de lo cotidiano. Mientras las órdenes salían disparadas en claves cifradas a través de radiofrecuencias encriptadas, el equipo especial de captura se preparaba. No era una operación sencilla. Marquitos tenía dinero, contactos, información. Sabía cómo moverse, cómo ocultarse, cómo evitar los ojos del gobierno. Y lo más alarmante, tenía gente dispuesta a protegerlo. Se estimaba que al menos 3 células de seguridad, exmilitares y sicarios del cártel, lo escoltaban desde su salida de México. Estaban armados, entrenados y dispuestos a morir por mantenerlo lejos de las autoridades. El coronel sabía que este tipo de enemigos eran los más difíciles. No eran los jefes de plazas tradicionales, no eran los viejos narcos con códigos de silencio. Marquitos representaba una generación nueva, corrupta desde la fama. Una que no necesitaba túneles ni escondites en la sierra, porque tenía seguidores, agencias de publicidad, marcas que lo contrataban y millones que lo idolatraban sin saber que tras los filtros de Instagram se ocultaba una red de explotación humana. Esa noche en el campamento base en Chiapas, el Grupo Gama, una unidad de élite entrenada para operaciones de alto riesgo, recibió los últimos detalles del operativo. Se sabía que Marquitos se encontraba en una finca alejada, en las afueras de Huehuetenango, protegida por un muro de concreto y hombres armados. Tenía drones sobrevolando la zona, informantes que encubiertos en pueblos cercanos, y una vigilancia satelital autorizada de forma especial por colaboración con autoridades guatemaltecas. El objetivo, ingresar, capturar y extraer al fugitivo antes de que pudiera moverse de nuevo. Si se resistía, la orden era clara: disparar. La madrugada del sábado, con el cielo cubierto y el aire cargado de humedad, se inició el despliegue. Las camionetas blindadas, helicópteros y unidades tácticas salieron desde 3 puntos distintos, acercándose en silencio al perímetro. Dentro de la finca, Marquitos, ajeno a la movilización, revisaba sus mensajes en un celular encriptado. Había hablado horas antes con su abogado, quien le aseguró que la presión se enfriaría,
que aún había forma de negociar, de limpiar su nombre. Pero esa llamada fue interceptada y fue suficiente para marcar su localización exacta. Los primeros disparos se escucharon a las 3:43 am. Uno de los guardias notó el movimiento y abrió fuego alertando al resto, pero ya era tarde. En menos de 5 minutos el perímetro fue tomado. Varios hombres armados cayeron bajo el fuego certero del equipo Gamma. Los que intentaron huir fueron interceptados por las unidades satelitales, y mientras eso pasaba, una escuadra se dirigía directo al cuarto donde se creía que estaba Marquitos. Lo encontraron atrincherado en una habitación blindada, con una pistola en la mano, tembloroso, sin el glamour que lo había caracterizado, sin cámaras, sin risas, solo, con el rostro pálido, los ojos desorbitados y la voz quebrada. «No disparen, puedo explicar todo», murmuró, pero nadie respondió. Fue inmovilizado, esposado y sacado bajo estricta vigilancia. Las cámaras del operativo registraron todo. El joven que en redes era símbolo de éxito salía en ropa interior, sin dignidad, sin defensa, convertido en el reflejo de una mentira. El coronel recibió la llamada apenas salió el sol. «Objetivo asegurado», dijeron, y del otro lado solo se escuchó un suspiro, no de alivio, sino de resignación, porque aunque la captura era un logro, el daño ya estaba hecho. Las víctimas no se borraban, las cicatrices no se cerraban, y la certeza de que detrás de cada figura digital podría esconderse una red de horror se había convertido en una verdad insoportable. Marquitos fue trasladado en helicóptero a una base militar, y de ahí en avión directo a Ciudad de México. La prensa esperaba con ansiedad. No hubo comunicado oficial, solo imágenes filtradas de su rostro hinchado, cubierto por un pasamontañas. La fiscalía anunció que se le imputaban los delitos de trata de personas, delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión de la justicia. La carpeta de investigación contenía más de 1000 pruebas, videos, audios, testimonios, todo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.